Voy a mencionarte los 6 síntomas que tiene un embrague de un automóvil que se encuentra defectuoso y cómo solucionarlos. El primero de ellos es que el embrague empieza a patinar en el momento que realizamos el cambio. Esto se debe a que posiblemente, como primera causa, el cable del embrague se encuentra mal ajustado. Voy a incluir cómo se debe realizar el ajuste del cable de embrague aquí al costado, y ese es el primer detalle que tenemos que poner atención. Luego debemos pensar en que los elementos del embrague se encuentran ya defectuosos, y eso evidentemente ocurre ya después de 40,000, de 50,000 o de 100,000 kilómetros de uso del automóvil. También el embrague patina cuando el disco de embrague o el plato de presión o ambos se encuentran con aceite, con grasa o con algún tipo de contaminante que hace que patinen excesivamente. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es desbaratar todo el mecanismo, que de paso es un proceso que es bastante complejo, no es muy fácil de realizar, para poder ya sea hacer mantenimiento por engrasado, por limpieza o cambio de las partes. Un segundo síntoma de que el embrague se encuentra defectuoso es que hay dificultad para realizar el embragado en cada una de las marchas, y esto se puede deber a que dos de los rodamientos que tiene principalmente el sistema del embrague se encuentran ya sin lubricación o dañados. Uno de ellos es el rodamiento piloto, que se encuentra al final de la caja, y otro es el rodamiento de liberación del embrague. Esos dos rodamientos principalmente empiezan a fallar por falta de grasa, por falta de lubricación, y se hace difícil el realizar el procedimiento de embrague. La otra parte que complica el proceso de embragado es que los dientes del plato de presión estén debilitados o rotos, y eso impide un embrague correcto. Un tercer síntoma de que el embrague se encuentra defectuoso es que una vez que se ha realizado el embrague no se libera fácilmente. Esto se puede deber a que bien el plato de presión o el disco de embrague se encuentran rotos o deformados, impidiendo que el embrague se libere. También, como había mencionado al principio, los dos rodamientos, ya sea el del piloto que se encuentra al fondo de la caja de transmisión o el rodamiento de liberación, se encuentran sin lubricación. Un cuarto síntoma de que el embrague se encuentra defectuoso es que el pedal del embrague se queda en el fondo y no retorna. Eso se debe principalmente a dos problemas. Uno de ellos es el rodamiento de liberación, que se encuentra trabado, y el otro es que el rodamiento de liberación se mete dentro de los dientes del plato de presión, haciendo que simplemente no retorne el pedal. Un quinto síntoma que nos indica que el embrague se encuentra defectuoso es que en el momento que realizamos el embragado, el embrague empieza a vibrar, el pedal de embrague empieza a vibrar, y eso se debe a que el tenedor de liberación se encuentra defectuoso, su resorte se encuentra comprometido, impidiendo que retorne adecuadamente. Además, el plato de presión se puede encontrar torcido o curvado, impidiendo que funcione correctamente y transmitiendo esas vibraciones hacia el pedal del conductor. Un sexto síntoma que tenemos que tener mucha atención al momento de conducir es cuando escuchemos ruidos de cualquier tipo, rechinidos o sonidos extraños al momento de realizar el embrague. Cualquiera de estos ruidos nos deben alertar de que el embrague se encuentra defectuoso, ya sea que el plato se encuentre oxidado, ya sea que los dientes del plato de presión se encuentren torcidos o rotos, que eso pasa muy comúnmente. El disco del embrague tiende a fracturarse y romperse, de manera que genera un montón de ruidos que se escuchan. Entonces, antes de que el vehículo se detenga por completo, yo les aconsejo que lo lleven a un lugar, revisen y hagan el cambio de todo el kit de embrague. Normalmente no se cambian solo unas pocas piezas del embrague, se cambia todo el kit del embrague, que comprende el disco de embrague, el plato de presión, los rodamientos de liberación y el del piloto, y también se hace una lubricación y limpieza general de todo el sistema de embrague.